pesar de lo temprano de la hora. Lo tuvimos que anticipar respecto a las otras sesiones de esta serie de jornadas FinTech organizadas por la Asociación ADICAE y el Colegio de Economistas de Madrid, con motivo el anticipo de que esta tarde a las 7, lo cual están todos invitados, se presenta el número especial o el monográfico de la revista Economistas sobre globalización 4.0 en el Hotel Intercontinental de Madrid. Entonces, mientras, para que nos dé tiempo a acudir a ese acto, tendremos también que terminar pues, puntualmente, por lo menos hacia las 5, 5 y cuarto, y no obstante, sin perjuicio de que podamos tener un coloquio y responder a las preguntas que puedan formularse. Las otras sesiones discurrieron el lunes sobre la introducción al fenómeno FinTech y su regulación. Ahí hubo además un debate vivo interesante y participación tanto del decano del Colegio de Economistas, Pascual Fernández, como del secretario general de ADICAE y del representante de los consumidores españoles en la Unión Europea, Carlos Trías. La segunda se centró en el fenómeno del crowdfunding y hoy vamos a tratar, como está previsto en el programa, sobre medios de pago. El título es Pagando con sumo cuidado, es decir, con una perspectiva de protección a los consumidores, como en las otras sesiones. Y ello porque estas jornadas tienen ese objetivo: difusión, colaborando el Colegio de Economistas con la Asociación de Consumidores y Usuarios ADICAE, para no solo tener estos encuentros aquí, sino para producir contenidos que luego, además de lo que hablemos aquí, además de lo que se transmita en directo por streaming, habrá vídeos que podrán ambas partes y especialmente ADICAE distribuir a sus socios. Lo previsto hoy era tratar de, y llegamos a tener confirmadas 4 ponencias o 4 participantes. Tenía previsto venir, confirmó la semana pasada y ayer desconfirmó el representante de PayPal para España y Portugal. Hoy mismo la abogada Mar Uriarte, que iba a hablar de la directiva, la última directiva, la PSD2, ha tenido una crisis como consecuencia de su mucho trabajo y es razonable en esto, ha tenido un problema personal y no se ha disculpado, con lo cual nos hemos redistribuido los contenidos. Herminio Fernández de Eurocompay y que viene acompañado de un colaborador en la misma empresa y yo. Por tanto, voy a permitirme hacer una presentación que aborde tanto el primer punto previsto en el programa, medios y canales de pago, antecedentes, situación actual y regulación de la directiva y transposición a los ordenamientos jurídicos. Y luego Herminio abordará una perspectiva más práctica de las últimas innovaciones, lo que afectan especialmente al mundo del blockchain y las criptomonedas, y de forma que le permita hacer una comparativa de facilidad de uso, seguridad, costes, etcétera, en los diversos tipos de transacciones. Pues bien, entrando en el tema de la introducción,
Aquí resumo que tenemos la suerte de vivir una etapa en la que hay un cambio muy trascendental. Yo diría que tan trascendental, como pongo aquí, como el que se produjo en los siglos VII antes de la era actual cristiana y para Occidente especialmente, y siglos VII después de Cristo, refiriéndome concretamente a la aparición de las monedas, del fenómeno monetario, en la Lidia, la famosa Lidia de Creso, que queda por ahí actualmente por Turquía, y luego en el siglo VII, ya después de Cristo, casi un milenio y medio después, en China, con la aparición del papel, el papel moneda. Esos son los dos grandes fenómenos. Y a mi juicio, y eso lo podemos discutir, estoy acostumbrado en ese sentido a la polémica. Hoy, y lo que estamos viviendo hoy y vamos a vivir en los próximos, muy próximos años, va a cambiar tanto o más la perspectiva monetaria como en esos dos acontecimientos. Lo digo, inserto esto ya para los que no me conozcan, en una teoría personal. Ya vengo 3 décadas insistiendo. Hace 2 décadas concretamente publiqué un libro con el profesor Terceiro titulado Digitalismo, donde decíamos que el capitalismo empezaría a cambiar de forma que sería más importante muy pronto el capitalismo digital, más importante incluso que el financiero, y que lo desplazaría como desplazó el capital, por lo menos en la hegemonía del sistema del capitalismo financiero, al anterior capitalismo industrial y al capitalismo mercantil. Publicamos ese libro que llevábamos años preparando en el año 2000, ya casi hace 20 años. Entonces no existía apenas ninguna de las grandes, por ejemplo Facebook, del que hablamos ahora y hablaremos de Libra, no existía. Tardó, creo que fue 6 años en aparecer, hacia el 2006 el principio. Igual con Google y el fenómeno. Tal es así que de todas esas digitales realmente no tenían presencia económica. Hoy solo 7 de esas 5, bueno, incluso según los valores de cada momento, entre 5 y 7 de esas digitales, prácticamente todas ellas nuevas, y las que no son nuevas, como es el caso de Apple, no tenía la dimensión que tenía. Ya hace varios años que son más importantes en capitalización bursátil que los 100 mayores valores industriales del mundo. Ahora, digo, porque a veces con el ritmo del cambio nos perdemos un poco, perdemos la perspectiva de lo que ha sucedido solo en 20 años. Yo era un poco más osado, incluso antes de escribir Digitalismo, y una década antes, en una conferencia en la antigua Winterthur de seguros, decía que cuando se empezaba a hablar de autopistas de la información, que no viviríamos una revolución industrial más. Todavía hay algunos que más bien, yo creo que por esa falta de perspectiva, incluso algunos importantes como el Foro Económico Mundial, están hablando de la 4ª revolución industrial. Señores, esto es mucho más importante que una revolución industrial. Mi teoría desde entonces, ya desde 30 años, es que estamos asistiendo a la aparición del infolítico, una era en la humanidad tan importante como el paso del paleolítico al neolítico. Lo señalábamos. Pues bien, me atrevo a señalar que estamos precisamente actualmente en la posmonetización digital, que lo que tenemos hoy y que ha cambiado, como lo veremos brevemente,
en 5 o 10 años muchísimo, no se va a parecer nada a lo que había como consecuencia de la disrupción en los medios de pago, de forma que, lógicamente, pues desaparecerán algunos de los gigantes, incluso algunos de los que han aparecido recientemente en las últimas décadas o en el último medio siglo, si no se espabilan. Y me refiero a algunas de las grandes firmas de tarjetas, por ejemplo. Voy a centrar el tema, de lo que he señalado, en las 10 tendencias globales que se están produciendo y luego hablaremos de los 5 grandes cambios que más a corto plazo estamos viviendo en este año 2019, obviamente en el contexto de esas 10 grandes tendencias globales. La primera, como acabo de señalar, es la explosión de los pagos digitales en competencia con el efectivo y el dinero bancario. El efectivo ese que apenas apareció en el siglo VII después de Cristo desde China, cuando, por cierto, China era y siguió siéndolo, como es prácticamente desde que empezó la historia, la primera potencia mundial con India, desapareció, dejó de serlo hace 2 siglos y ahora está recuperando ese papel. Pues todavía cuando era primera potencia mundial, como le correspondía, que con China e India sumaban más del 50% de la población mundial, históricamente durante muchos siglos, en el siglo VII después de Cristo apareció. Hoy China empieza a recuperar hegemonía, incluso ya las transacciones, como veremos, que se hacen allí en medios de pago, son mucho más importantes que las que se hacen en medios digitales en todo Occidente. Por ejemplo, pues se han desplazado pues, a los tarjeteros tradicionales, las tarjetas que empezaron a aparecer en los años 50 y que todavía en algunos mercados son oligopolios importantes. Tenemos, por no ir tan lejos, el caso de España. Bueno, y en esto, en España, todavía en el año 10, es decir, no hace apenas una década, está un país muy atrasado en medios de pago. Se está actualizando a gran velocidad. Todavía en el año 2010, pues prácticamente era 50 veces menor, si quieren, había que multiplicar el número de transacciones por 50 para compararnos con los 4 principales países nórdicos. En España todavía, si vemos y funcionan, el efectivo es muy, muy importante, domina, quizá nos hemos saltado porque a nivel mundial, el efectivo, a pesar de todo esto, hace 5 años, como referencia, digo, esta foto que estoy poniendo, aunque es muy reciente, concretamente es de un informe de PricewaterhouseCoopers que cita, entre otros, una de las mayores primeras consultoras, como es McKinsey. Esta foto que hace en un informe reciente, cuyos últimos datos eran de 2015, de apenas 4 años, ha cambiado ya mucho, radicalmente, como veíamos. En el efectivo a nivel global, por mucho que se hable todavía, lo cifraba a nivel global en el 85%. Las tarjetas también, por mucho que se hable, el 9,5% a nivel global. Las domiciliaciones y transferencias el 4%, y los cheques, que en algún momento hegemonizaron la competencia del efectivo, solo el 1,2%. Obviamente esto pues cambia mucho según la cultura, la geografía, etc. Obviamente en Norteamérica, al menos hasta que empezó a aparecer la competencia y la digitalización de los pagos en China, Norteamérica era con mucho, y bueno, todas las grandes firmas, realmente la tarjeta
pues se la inventó, creo que fue Diners Club el primero en lanzarlo, y luego todos los demás, pues Visa, American Express, Mastercard, etcétera, proliferaron. Allí, sí, hace 4 o 5 años, pues tenían las tarjetas un 38% del mercado frente al 48% del efectivo. Pero nada en comparación, por ejemplo, de lo que se hace en el área vecina, Latinoamérica, donde el efectivo tenía hace 4 años el 91%, las tarjetas el 7,2%, que es menos de un tercio que lo que tenía en Norteamérica, y los cheques igual. Esto cambiaba en Europa también, las diferencias, una media, lógicamente en estado de evolución entre Estados Unidos y Latinoamérica, aproximadamente el efectivo el 66%, las tarjetas del 12% y la domiciliación y transferencias el 18%. En África, por irnos al de menor desarrollo, todavía 99% de efectivo hace 4 años. Todo eso está cambiando y, de hecho, uno de los escenarios donde ahora ya están estas, pues las telecos, firmas como M-Pesa, etcétera, M-Pesa en pocos años, en el país donde se desarrolló, pues ha tenido un 30 o 40% del mercado en el espacio de 4 o 5 años, y además con una representación muy importante e innovaciones importantes, porque suponía pues algo similar, aunque algunos lo vemos desde la perspectiva inversa, a lo que ha supuesto PayPal que nació hace menos de 20 años, con respecto a las principales firmas de tarjetas. PayPal en muchos ámbitos y en muchos países es ya más importante que las principales firmas de tarjetas. Incluso por las tendencias nos señalan que puede seguir siéndolo, aunque pues, en una disrupción como la que estemos, la historia está por escribir. Muchas de las encuestas, por preferencias, aceptación de los consumidores, etcétera, le dan grandes ventajas, pero habrá que ver cómo discurre esa competencia. Es un medio claramente distinto, y luego entraremos en la práctica, pues si se plantean preguntas para... En otros, bueno, vemos que a nivel mundial la comparación es muy distinta. Pero retomando el hilo, hablábamos apenas de esa primera gran tendencia global. Otra importante es la diversificación en los pagos digitales, que es mayor que sus precedentes electrónicos, y ello tanto por la bancarización como por el comercio electrónico, que es y está siendo realmente compatible con las tendencias crecientes que tienen hoy por hoy a seguir ganando posiciones, por ejemplo, pues las grandes firmas de tarjetas, por lo menos en Occidente, ya que hemos dicho que en China y otros países del entorno y de la cultura y de la proximidad geográfica china, como son los países asiáticos, cambian mucho las cosas. Hay además como gran tendencia, para ajustarme al tiempo, aunque luego si cabe en el espacio de preguntas podemos retomar estos temas y ver incluso algunas de las transparencias que tenía previstas, una emergencia que es lo citado como una de las terceras de las 10 grandes tendencias, una emergencia muy polémica de los pagos con criptomonedas, que son mucho más baratos en términos iniciales, aplican tecnologías de tipo blockchain, que los pagos, y además que no tienen las restricciones pues de cuestiones de competencia, de tradición,
que tienen todos los demás firmas establecidas, tanto sean las tradicionales, me refiero a la banca, con sus tarjetas bancarias, los medios de tarjetas o PayPal incluso, u otros. El blockchain es una esperanza que, sobre todo vinculada a la Internet de las cosas y con la infraestructura que ya está viniendo, que es el 5G, pues va a acelerar muchas de estas tendencias que señalamos hacia la disrupción. Y lo que favorece en buena parte es los desplazamientos y la competencia entre los establecidos y los que hace 5 o 6 años apenas eso no estaban tan establecidos, como son las Big Tech, las grandes tecnológicas de las que hablamos, que por cierto, y no me voy a detener en estadísticas, luego las vemos, pero les remito para ello hace apenas 2 o 3 meses. Ha habido un estudio del Banco Internacional de Pagos de Basilea, muy interesante, donde he sacado algunos de estos datos. Hoy día ya las Big Tech de las que hablaba, que no existían cuando escribimos digitalismo, ya suponen el 10% de todas las finanzas mundiales y entre ellos los pagos, según una fuente tan autorizada como el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Eso en 4 o 5 años apenas. 10%, 11 exactamente dicen. Aquí vemos la gráfica de todos los ingresos del sector de las Big Tech y ya lo que representan nada menos que el 11,3% son financieros y de pagos. Y son precisamente de ellos los que más están creciendo y los que más van a crecer en los próximos años. Por lo tanto, yo me atrevería a apostar incluso con eso, con las apuestas, si hubiera que dentro de menos de una década, pues este 10% se habrá convertido en el 40%. Solo de las hoy establecidas de las Big Tech. Y eso que, al hablar de ellas, como por ejemplo son estas, Alibaba, Tencent, bueno, los nombres que pongo aquí abajo, todos es de mucha parte que se conocen, apenas 10 de ellas, por cierto, la mayoría asiáticas ya, pues hace solo unos años que aparecieron, como es el caso, por ejemplo, de Alipay en China. Y hoy Alipay, ya se señalaba antes de ayer al empezar las jornadas, pues ya en el proceso de separación de Alibaba, pues ya se habla de una valoración de 150.000 millones de dólares. Y es una empresa emergente que apenas está empezando a salir de China y a establecerse por los distintos continentes, entre ellos España, donde, por cierto, creo que fue la semana pasada que abrió la primera tienda en Europa. Apúntenlo, primera tienda en toda Europa de este gigante. Ha tenido la deferencia, por algo será, de hacerlo, de abrirla en España hace apenas unos días. Bien, pues con esa perspectiva, retomando las tendencias rápidamente, nos vamos, porque bueno, el tiempo tan importante en esto. La cuarta tendríamos, y luego hablaremos, si acaso, en el debate con Herminio de criptomonedas y Libra, de la gran velocidad de la competencia y de la disrupción. En esta velocidad, las presiones que hay no solo para la banca como competidor, sino para los bancos centrales. Incluso en innovación ya hay grandes demandas. Aquí tenía una transparencia, bueno, se ha publicado recientemente. Yo mismo hice una entrevista a una profesora norteamericana que la llamó el Congreso de Estados Unidos para dar su opinión sobre cómo regular Libra,
le hice una entrevista hace un mes y lo que me decía fundamentalmente es que le publicaba en la revista Consejeros que los bancos centrales, por la dinámica, no tendrían más remedio que extender sus competencias a la innovación. Y estoy de acuerdo con ello, porque curiosamente, frente a todos estos cambios, hoy los bancos centrales no tienen apenas competencia en innovación, y buena parte de ello, la innovación financiera que en gran parte suscitó la crisis que todavía medio mundo está inmerso, estamos inmersos en ella, vino por algo relacionado con ese fenómeno. Una quinta tendencia, vamos a ver si lo vemos aquí, es bueno, no me deja. Sí, son que los incumbentes, tanto aquellos, la banca, las telecos, todos aquellos que tienen infraestructura para competir, los grandes comercios, como son, porque por ejemplo PayPal pues, surgió muy vinculada, igual que Alibaba, Alipay con Alibaba, muy vinculada a los dos grandes gigantes del comercio electrónico, uno en Estados Unidos y otro en eso. Han tenido una invitación importante, en buena parte gracias a las buenas relaciones en Europa, de utilizar la normativa, la regulación, como es el caso de la directiva tan en boga, la PSD2, que es la actualización de la directiva ya del 2007, pero que todavía no ha terminado de entrar, ha tenido dos etapas de entrada en vigor, seguramente súper conocidas. Ahora la tercera, la que más afectaba además precisamente a algunas cuestiones de seguridad y de evitación de conflictos de interés. Esa se ha demorado, se habla que se demorará con respecto a las previsiones de entrada en vigor, pero es una directiva que se empezó a discutir en el 2013, luego se aprobó en el 2015 en Europa. A mi juicio, y esto lo podemos discutir luego, al margen de sus muchas novedades, la principal es que es una plataforma prácticamente regulatoria para que la banca tradicional y las fintechs o big techs se conecten. Y eso es lo que... Otras, podemos hablar de las tensiones sobre las tarifas de intercambio o pagos. Hay muchos participantes. Es un fenómeno complejo, tal es así que se habla del mercado de múltiples partes o caras. Porque en un fenómeno como es el de cuando uno paga con tarjeta, pueden participar en la mayoría participan 5 partes, aunque se llame de 4 partes, participan 5 partes, 5 grandes partes, que es el que organiza la tecnología, que es la marca de las tarjetas, los bancos, participan también los comercios, participan los consumidores, es decir, que hay una participación muy grande y esa participación implica una redistribución de costes entre todos. Aún así, estamos que, aun siendo esos medios los más baratos hasta ahora, por cuestiones de competencia, recientemente en abril apenas del 2019 la Comisión Europea nada menos que llegó a un acuerdo para que redujeran en Europa sus tarifas Visa y Mastercard en 60.000 millones anuales. ¿Por qué? Porque estas dos gigantes de los medios de pago pues, forman parte de lo que The Economist hizo una estimación de esas grandes empresas que en el mundo actualmente pues tienen algo así como, debido a problemas de competencia, es decir, de falta de competencia real, pues The Economist estimaba que hay anualmente unos 600.000 millones de dólares de beneficios excesivos, que si hubiera adecuada competencia se reduciría. Si la llega a ver
con el blockchain, del que luego veremos, y parece que la va a haber, pues probablemente se producirá o habrá una animación adicional a ese fenómeno. Una séptima tendencia es la infinidad de registros afectados por las violaciones de tarifa de datos. De hecho, perdón, de las violaciones de datos. ¿Por qué? De hecho, los datos son como una especie de tarifa oculta y es la más habitual para los consumidores, aunque la mayoría no lo percibamos adecuadamente. La importancia que tiene esa cesión de datos cada vez que le damos un clic. Otra es la diversificación de la oferta ante la velocidad y simplicidad impulsada por la creciente penetración de los smartphones, sobre todo en la juventud. Por aquí tenía una transparencia impresionante de las diferencias entre las 4 últimas generaciones en la penetración de smartphone incluso y la actitud de ella en las 4 últimas generaciones. Otra es que la banca móvil, en consecuencia, tiende a tornarse ubicua en todo el mundo, siguiendo el modelo de Estados Unidos y de China, que, por cierto, en el acto en el que luego están invitados, pues existen tendencias. Ahí en ese acto, a las 7, se va presentando la revista Globalización 4.0, se va a hablar de las tendencias geopolíticas y una de ellas es probablemente a que termine habiendo en el mundo, en el globo, 2 ecosistemas globales tecnoeconómico-tecnológicos. Y esos, obviamente, encabezados por Estados Unidos y China, si no se frena la dinámica que estamos de proteccionismo y de desglobalización. En buena parte, eso, bueno, y la décima tendencia general, global, los cambios en los sistemas de liquidación, una cuestión más técnica que si quieren luego hablamos. Y iba a hablar de los 5 cambios más concretos y más inmediatos del 2009, pero por el tiempo y por también por la previsión de que Herminio tiene su exposición preparada, le doy paso, por tanto, a él y luego podemos establecer un debate y hablar en su caso de algunas de las cosas que yo he planteado. Pues muchas gracias, Herminio. Te dejo la conexión y si quieren, entre tanto, si mientras prepara el ordenador Herminio hay alguna pregunta o alguna cuestión, pues nos podemos ir anticipando y ganando tiempo. Yo te voy a poner una, Gustavo, sobre la mesa. Sí. Decía, sí, como buen criterio, en España vamos siempre por detrás en algunos temas tecnológicos, legales. En e-commerce me parece que fuimos el 8º país en entrada en e-commerce porque tenemos miedo, desconfianza, nos da miedo de meter la tarjeta de crédito en e-commerce. Ahora sucede lo mismo, vamos también con retraso y yo creo que lo que sucede es que necesitamos un cambio cultural, es decir, que la gente esté formada en economía financiera para poder adaptarse a estas tecnologías. ¿Cuál crees que es el problema, lo que tienen que hacer las administraciones para que un ciudadano de pie pueda conocer lo que es la criptomoneda sin miedo, sin pensar que es transparencia de dinero, que es lavado, que es fraude? Pues yo creo que para las criptomonedas y para otros muchos ámbitos la clave es la educación financiera, más que muchas regulaciones, más que muchas infraestructuras. La verdad es que no hay suficiente educación financiera y comparativa. Incluso con unos compañeros publicamos en una de las revistas académicas de mayor difusión un estudio sobre eso, sobre la aceptación tecnológica de las criptomonedas y del blockchain en España, y la principal conclusión es a la falta de educación, la gran falta de educación. Pero vamos, no es una revelación nuestra, sino que pues, permanentemente, el primer día de aquí, de las sesiones, se habló de un libro que acaba de publicar sobre fintech y crowdfunding la profesora Maite Cuena, de la Complutense,
pues señala que en ese libro claramente que de las que prácticamente, a pesar de las muchas regulaciones que ha habido, 10 grandes leyes que no nos vamos a detener, yo las tengo relacionadas, si alguno tiene luego interés, en España, y 10 directivas y reglamentos que ha habido que afectan a los medios de pago y a las fintechs en Europa en el espacio de apenas 10 años, pues viene a decir que a pesar de todo ese esfuerzo regulatorio, la protección de los consumidores están totalmente desprotegidos y que, ¿por qué? Porque ha quedado desfasada la regulación. Y mientras ha quedado desfasada la regulación, el problema es que tampoco tienen suficiente buena calidad de información, suficiente buena educación financiera, y de ahí los problemas que se producen, pues de los abusos que se dan en el mercado. ¿Para qué les vamos a hablar? De millones de cláusulas suelo, preferentes, etcétera, etcétera, que están y seguirán estando por mucho tiempo en los tribunales europeos, y donde España es lamentablemente una referencia, la mayor referencia de escándalos de este tipo en Europa. Todo ello, indudablemente, es por educación financiera. Por tanto, todo lo que se haga en ese ámbito es poco. Un dato muy relevante que señalaba la profesora Cuena y señala en ese libro que ha salido hace unos días, editorial Reus, es la referencia, pues decía que el crowdfunding concretamente creció el año 2018 en España al 56%. Dice también que España es uno de los líderes mundiales de fintech, ¿cierto? Por algunos ámbitos, el número de empresas, por su relación con Iberoamérica, etcétera, incluso de crowdfunding. Con el aumento del 56% el año pasado, pasa a ser España el 6º país, creo. Bueno, pues resulta que según la encuesta efectuada y citada por la autora del libro, solo el 17% de los españoles sabemos lo que es una fintech o es el crowdfunding. Lo cual no quiere decir que algunos lo practican, pero sin saber, por los riesgos que tiene, con los riesgos que estamos viendo permanentemente. Yo tuve el gusto de participar en un estudio hace 6 o 7 años, luego en otros más recientes con ADICAE, que es una organización que coorganiza estas jornadas. Lo dedicamos a los créditos rápidos cuando empezaban a aparecer. Hoy día, cojan Internet, esos créditos rápidos, con la comparación todavía de los 10 primeros, 4 o 5 de ellos tienen TAEs del 4.000%, fenómeno casi el 3.780. Un fenómeno ya no abusivo, sino de escándalo, pero ahí sigue. Y lo que decíamos y lo que decía la profesora norteamericana, que por cierto era Catalina Pisto, es que el Banco Central, el supervisor, parece no enterarse, porque lo dijimos en un estudio hace 4 o 5 años denunciando que algunos ya tenían TAEs cuando el Banco Central Europeo las tiene a 0, del 4.000%, y se producen esos abusos y ahí siguen. Lamentablemente, además, esos abusos, ¿de quiénes son? En los menos educados, que suelen ser además los de menos ingresos, los pobres, los que no llegan a fin de mes, y que, como no llegan a fin de mes, pues les capta una oferta por internet. ¿Necesitas ya ahora mismo en 10 minutos 500 euros, 1.000 euros, 2.000 euros? Venga. Pero se enganchan en un compromiso legal, que es lo más llamativo, pues del 4.000% de TAE. Bueno, damos paso a Minio y volvemos después con el tema educativo y legislativo, que es importante sobre todo para el COIPEI. Muy bien, pues buenas tardes. Permítame presentarme. Soy Herminio Fernández, CEO de la compañía Eurocoinpay. Gracias a Gustavo por invitarnos a esta presentación de las fintechs. Y lo que quiero presentarles es presentar un nuevo sistema de pago, un nuevo sistema económico muy disruptivo, una comunidad que a mí me ha sorprendido, que
a pesar de que parece que somos 4 frikis en el mundo, pues en las reuniones que he tenido a nivel internacional, empezamos en 2013 en Estados Unidos, he conocido a la comunidad que representa sobre todo el mundo de las criptomonedas y el mundo de blockchain, y me ha sorprendido porque la mayoría vienen de la tecnología espacial, sobre todo de software, de ordenadores técnicos muy importantes, y también he conocido gente de la banca tradicional que me ha sorprendido mucho, puesto que pensaba que toda la gente tradicional estaba en contra del ecosistema de las criptomonedas. Nosotros empezamos a crear esta tecnología porque creemos en ella, después de analizarla profundamente y estudiar todo lo que es el mundo disruptivo de las criptomonedas, del mundo blockchain, nos damos cuenta de que representa una parte social que la economía que hemos conocido durante el siglo pasado no representa. En estos momentos, por ejemplo, a nivel internacional, las entidades financieras, ¿verdad?, no dan cobertura a esos 3.000 millones de personas que no tienen sistemas financieros, que no tienen posibilidades de crear riqueza en esos mundos que el dinero fiat no llega. Entonces no les queda más remedio que embarcarse pues, realmente en esas barcas, venir a países que en realidad no son casi nunca bien recibidos. Nosotros en estos momentos, con nuestra aplicación y esta tecnología blockchain, cualquier persona en cualquier parte del mundo de esos países remotos, con que tenga un móvil y una conexión a Internet, ellos ya tienen posibilidades de actuar como un banco. Ya entran en el ecosistema bancario, pueden hacer transacciones, pueden enviar remesas, recibir remesas y con unos costes insignificantes. Eso fue lo que nos llevó a desarrollar y en creer en esta tecnología, y porque realmente, que luego veremos la comparativa que hay entre lo que es el dinero fiat que conocemos, que a mí me parece que es un dinero lastrado del siglo pasado, y a medida que todo va avanzando, ¿verdad? Nosotros ahora mismo a través de la era digital podemos enviar, no sé, un correo electrónico en cuestión de segundos a cualquier parte del mundo, podemos enviar un WhatsApp, podemos enviar cualquier informe médico a cualquier parte del mundo. ¿Y por qué no podemos enviar dinero? ¿Cuál es la lógica? Si todo esto lo podemos hacer, ¿cómo es posible que el dinero aún necesitemos, que vayamos a nivel internacional de cuenta a cuenta, que vayamos pagando ese dinero que tenemos que pagar por esa intermediación de todos los bancos, puesto que cuando enviamos el dinero, pues no va directamente a la persona que nosotros se lo enviamos? A veces va de cuenta a cuenta, esos bancos tienen que apuntar en ese libro de contabilidad, en esa base de datos, y nos cobran muy bien por ello. Blockchain en estos momentos nos da la posibilidad de que una tecnología podamos enviar remesas de dinero directamente entre personas, bit2me. Entonces, evitamos la intermediación. ¿Por qué evitamos la intermediación y qué aporta todo esto? ¿Qué es lo que nos ha traído, por ejemplo, Satoshi Nakamoto, y cuál es la propuesta más revolucionaria que presenta las criptomonedas? Por primera vez, después de muchísimos años, hemos conseguido romper algo que es la desconfianza entre seres humanos. Cada vez que nosotros queremos intermediar, no tenemos confianza el uno del otro. Si quieres que yo te dé, tú a mí me tienes que dar. Si quieres que te venda una casa, tenemos que ir a un registrador, a un notario y escriturar absolutamente todo. Pues bien, si os dais cuenta, los generales bizantinos tenían ese problema cuando querían, por ejemplo, conquistar una batalla que se amurallaba y querían conquistarla. Cada ejército, para vencer a esa ciudad que estaba amurallada, no podía. Cada ejército solo no podía. Entonces se juntaban varios ejércitos y se ponían de acuerdo para que entre todos pudiesen vencer a ese país o a esa ciudad. Pero había un problema. Necesitaban personas, esto es, necesitaban alguien, emisarios o alguien que comunicara y que pusiera de acuerdo a todos los ejércitos cuándo iban a atacar, si un ejército estaba preparado o no. O sea, mandaban la información y, claro, casi nunca se ponían de acuerdo porque desconfiaban unos ejércitos del otro, con lo cual era muy difícil. Entonces, lo que hizo Satoshi Nakamoto con algo que se llama la prueba de trabajo, el Proof of Work, es que todo el mundo, dos personas que desconfían uno del otro, de repente esas dos personas confíen en algo, en una red. ¿Y por qué se confía en esa red? Porque si yo ahora mismo voy a enviar, por ejemplo, a una persona, a mi hijo que esté en Estados Unidos, una transacción financiera, ¿cómo es posible que no conozca a nadie, no haya nadie detrás de esta red de blockchain, no haya ninguna persona, no haya ninguna empresa, y que yo confíe en que envío 1.000 euros y le lleguen a mi hijo en 10 minutos, en 1 minuto y en 5 minutos? ¿Qué es lo que ha aportado esta seguridad?
esta prueba de trabajo? Bueno, pues la experiencia nos ha demostrado que desde 2009 que está funcionando esta red de pagos, esta cadena de bloques, en estos momentos se hacen transacciones entre 1.800 y 2.800 transacciones cada 10 minutos, que es la capacidad que tiene la cadena de bloques de hacer transacciones internacionales. Desde el 2009 jamás ha habido una sola transacción fraudulenta. Jamás ha desaparecido una sola criptomoneda de lo que se llama el blockchain, la cadena de bloques. Jamás. Entonces, cuando en realidad los medios de comunicación o a nivel de gubernamental o a nivel de poder o a nivel bancario dicen que es inseguro, que se hackean los bitcoins, que se hackean las criptomonedas, ¿cómo es posible, si nunca se ha hackeado nada, si ahora no se diga esto? Pues bien, el motivo es que hay que hacer tres conceptos diferentes. Cuando nosotros, por ejemplo, enviamos un bitcoin, vamos a hablar de bitcoin porque es la primera moneda y es la que más referencia tiene, cuando nosotros enviamos un bitcoin directamente a una persona, lo que hacemos es decirle al blockchain, a la red bitcoin, que nos envíe 100 euros del monedero A al monedero B. ¿Por qué nunca ha sucedido que jamás se ha hackeado ni nunca ha fallado la red de blockchain? Porque cuando yo estoy comunicando esa información a esta red, me están escuchando más de 100.000 ordenadores con una potencia de cálculo en estos momentos superior 500 veces a los 50 ordenadores más potentes de la Tierra. Imaginaros de lo que estoy hablando. Cuando yo voy a hacer un ingreso a una entidad bancaria, la cajera, la empleada, me escucha y le digo, ingrésame en mi cuenta bancaria, por favor, 100 euros. Pero esa persona ha podido salir el día anterior de copas, puede tener un mal día, se puede equivocar. Los seres humanos nos equivocamos. Y en vez de apuntar en mi cuenta bancaria 100 euros, me puede apuntar 10, me puede apuntar 1.000 o se puede equivocar de número y ingresar mi dinero en otra cuenta bancaria. O sea, existe ese error y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué en la red blockchain esto no sucede? Porque, como he dicho antes, cuando yo le mando a hacer una transacción, me escuchan 100.000 ordenadores que no están controlados por nadie. Nadie controla esos ordenadores. ¿Y cuál es la base real que se toma como base? Lo que diga el 51% de la red. El 51% de la red ha dicho, Herminio me ha dicho que envíe este bitcoin del monedero A al monedero B. Se registra, lo apuntan todos, inmediatamente se hace lo que se llama el proof of work, que es la prueba de trabajo. Si todos los ordenadores están de acuerdo en que esa contestación es real, lo que se hace es llevar al libro de contabilidad, se hace la cadena de bloques, el bloque, se registra y se envía públicamente. Y todo el mundo lo podemos ver esa transacción. Queda registrado, es inmutable, no se puede borrar. Todas las transacciones de la red son transparentes y nos podemos imaginar que el Ayuntamiento de Madrid nos pida, por ejemplo, a una empresa que le hagamos un smart contract, que el Ayuntamiento de Madrid quiere cobrar todos sus impuestos a través de un smart contract, de una criptomoneda. ¿Y cuál es la ventaja? ¿Qué sucedería ahí? Sucede que todos los madrileños, todos los ciudadanos, podrán ver todo lo que recibe el Ayuntamiento de Madrid en tiempo real. Todo lo que se paga y todo lo que ellos pagan. No se puede falsificar nada, no se puede hacer trampa, no se puede quitar ni un solo euro de la base de contabilidad. Porque además, no solamente queda en una base de contabilidad, queda en una base de contabilidad pública. Como todas las transacciones quedan registradas públicamente, los ordenadores no pueden hacer trampas, los verían. Entonces, cuando se quiera, por ejemplo, hacer un cambio en esta red, se tiene que poner de acuerdo toda la comunidad de la red de Bitcoin. Y cuando se hace un cambio en la red de blockchain, eso es público y transparente, lo vemos todos y se comunica. Esto quiere decir que la red de blockchain jamás se puede falsificar, jamás se puede hacer una transacción fraudulenta, jamás se puede hacer una doble contabilidad. Mirad, ¿en qué se parece un pago de blockchain? Pues se parece en lo que hacemos el pago, lo que nosotros llamamos un pago en efectivo. Cuando yo voy a hacer, por ejemplo, un pago en una cafetería, al camarero digo, por favor, cóbrame este café. Saco la moneda y se la doy. Esa moneda ya no está en dos sitios. O la tengo yo o la tiene el camarero. ¿Y cómo es posible que la red
de blockchain haya conseguido, después de hacer un sistema digital, que como todos sabemos se puede hacer millones de copias, ¿y cómo es posible que digitalmente no se pueda haber un doble pago? ¿Cómo es posible que un Bitcoin no pueda estar en dos sitios a la vez? ¿Cómo es posible que si yo pago una vez no pueda engañar a la red de blockchain y pueda volver a enviar mi Bitcoin otra vez? ¿Por qué se produce eso? Porque realmente, como decíamos antes, a través de una prueba de trabajo, los ordenadores y los mineros hacen esa prueba y comprueban que no hay una doble contabilidad. No se puede repetir jamás. Cuando se dan cuenta que en realidad esa transacción está hecha, la registran. Pero ¿qué sucede en ese momento? Que el Bitcoin no ha salido. Imaginaros lo que les doy cuenta. El Bitcoin nunca sale de la blockchain. El Bitcoin siempre está ahí. Cuando nosotros enviamos un pago, lo que estamos enviando es el control digitalmente de esa base de datos y le damos la titularidad al nuevo propietario. Esto es, el Bitcoin no se mueve de la base de datos. Es igual que cuando nosotros queremos vender una casa. Tenemos que ir al notario, tenemos que hacer un contrato y luego registrarlo. Y ahí lo que hacemos es entregarle la llave de propiedad al nuevo comprador, ¿verdad? Pero la casa no se ha movido, sigue en el mismo sitio. Por eso un Bitcoin jamás puede desaparecer, jamás se puede falsificar. Y además tiene una gran ventaja. Si nosotros ahora mismo preguntamos, por ejemplo, a la FED, o preguntamos al Banco Central Europeo, ¿cuántos dólares hay creados? No vamos a recibir respuesta. Si le preguntamos cuántos euros, cuántos dólares hay en circulación, nos van a decir que no hay respuesta. Si usted es un hombre de familia y tiene que controlar la administración de su casa, si no sabe el dinero que le va a entrar al final de mes y no sabe el dinero que tiene ahorrado, ¿cómo va a administrar bien la contabilidad económica de su familia? Entonces, en el sistema actual, nosotros creemos que el modelo actual es un modelo centralizado. Es un modelo que parte de 1913, ¿verdad? Cuando la FED decide quitar pues esa placa económica donde todo era bancos centrales, bancos económicos, bancos públicos, bancos privados, dinero moneda, dinero pública, dinero estatal. Entonces decidieron centralizar todo, quitar lo que se llama la soberanía del dinero a los ciudadanos y entregárselo al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos para que hubiera en el mundo un predominio del dólar? Protegerlo. ¿Con qué? El mayor ejército que hay en el mundo. Para que el dólar sea fuerte y una moneda sea fuerte, ¿verdad? Tenemos que tener detrás un poder bélico y un poder económico. Estados Unidos es la superpotencia por la potencia mayor que hay en el mundo, ¿verdad? Y tienen detrás al mayor ejército del mundo. El ejército de Estados Unidos es superior a los 20 ejércitos restantes del mundo. Entonces, eso le da un poder al dólar impresionante y eso también da un poder de manipular un dinero. ¿Qué es lo que sucede con la propuesta que ha hecho Satoshi Nakamoto? Con la propuesta de la red blockchain. Es que es un dinero finito. O sea, no se pueden crear más de lo que hay. Si nosotros ha dicho que en 2140 se van a crear 21 millones de monedas, yo puedo saber ahora, entrar en mi móvil y saber las monedas que hay en circulación. ¿Cuántas va a haber? Si en esta conversación que nosotros llevamos aquí 10 minutos, ya se han creado en estos 10 minutos, pues X Bitcoin más. Se van creando sin parar y todo el mundo tiene el mismo juego. Sabemos los Bitcoins que hay y sabemos con la cantidad que vamos a contar. Luego es algo finito. Es algo muy parecido a la Tierra. La Tierra es finita. Es lo que hay, son los metros cuadrados que tenemos y nada más. Cuando, por ejemplo, los bancos centrales emiten mucho más dinero y sacan más dinero, lo que hacen es devaluar nuestro dinero. Entonces, no es algo justo. Lo que ha hecho la propuesta y la comunidad de Bitcoin es devolver un poquito la soberanía del dinero a donde se cree que nunca ha debido desaparecer, que es a los ciudadanos. La experiencia que hemos tenido con la centralización del dinero, ¿verdad? Desde 1913, lo tenemos muy claro, ¿verdad? En 1914, la función que tenía la Reserva Federal de Estados Unidos era velar por el control de la economía. Se da la economía en momentos de gran crecimiento y también inyectar dinero cuando hubiera momentos de recesión, ¿verdad? Tenían la misión de controlar la economía mundial. ¿Y qué sucedió un año después de crear esto?
la Primera Guerra Mundial. Se fue todo al carajo. Y a los 4 días, ¿qué les pasó? La reventó la gran crisis, 1929, 1939, la Segunda Guerra Mundial. O sea, 1929, después de la Segunda Guerra Mundial, le ha ido estallando todo. ¿Y cuál es la experiencia de centralizar el dinero? La experiencia es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué es la riqueza de todo el mundo? Una montaña de deuda. ¿Se creen que alguien la va a pagar? Estados Unidos, una deuda en estos momentos superior a 24 billones de dólares y paga todos los años más de 400.000 millones en intereses de su deuda. ¿Alguien puede parar todo esto? Yo creo que lo que va a suceder es que se va a resetear, se va a devaluar todo y se va a entregar el poder económico, se van a entregar al mundo criptográfico. Es como un cambio de paradigma, un juego, porque la sociedad no puede extender este sistema. Antes hablaba Gustavo de los gigantes tecnológicos. Me encanta hablar de esto, ¿no? ¿Cómo es posible que empresas, gigantes tecnológicos como Google y todos estos, de la noche a la mañana tengan una capitalización posiblemente que doblen, no sé, a las primeras empresas del mundo industriales de toda la vida? Hasta un millón de dólares. ¿Sabéis por qué? Millón español, trillón americano. ¿Sabéis por qué sucede todo esto? ¿Quién eran los países más ricos del mundo hasta ahora? Los que tenían la materia prima, los que tenían el petróleo, los que tenían el gas. ¿Y cuál es la materia prima que hay ahora en el mundo? Los datos. Big Data. Esa es la herramienta que utilizan estos globales, estos gigantes financieros para hacer lo que quieren del mundo. Saben cuándo nacemos, cuánto morimos, cuánto ganamos. Tienen todo el control. Tienen todo. Señores, ese es la materia prima. ¿Y sabéis por qué crecen? Porque la tienen gratis. Cuando nosotros aceptamos sus condiciones, le estamos cediendo todos nuestros datos personales. Pueden hacer lo que quieran con ellos, porque se lo autorizamos. Y de hecho, ahí tenéis a Facebook, como no hace mucho, se les pilló que estaban vendiendo los datos personales. Esa es la gran herramienta del mundo. Quien sea capaz de detectar todo eso, estará conquistando el mundo. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora mismo? Por ejemplo, el desfase que tenemos entre nuestros políticos, y no hablo de los políticos de España, ni tampoco hablo de ideologías políticas. Hablo de que hay un sistema y un desfase entre sus ideas y sus pensamientos y las necesidades de nuestros momentos. La juventud ahora ya no puede salir a buscar trabajo. Tiene que inventarlo. Tiene que inventarlo. Y la sociedad va a cambiar totalmente. Yo ya no veo a una persona que se pase toda la vida, desde los 20 años, en una cadena de automóviles poniendo ruedas toda su vida, cuando eso lo puede hacer un robot. Y la persona que haya creado ese robot puede vivir de ese robot. Y esa persona lo que va a tener es tiempo. ¿Para qué? Para educar a sus hijos, para tener un entorno de más libertad. No venimos a este mundo simplemente para ser unos feudales de ese sistema. Ese sistema a partir de ahora lo van a crear lo que se llaman las máquinas. Y las máquinas van a aportar un salario social porque no todo el mundo tiene capacidad para innovar, para crear. Se creará un salario social y luego las personas inventarán máquinas que trabajen por las personas. Ese es el mundo que yo visiono. El mundo de los coches sin conductores, que repostarán energía en gasolineras que no habrá empleados. Energía eléctrica y que además cobrarán a través de sensores, a través de estas maneras criptográficas. Máquina a máquina. Se acabaron los cajeros, se acaba todo el mundo. Y que la sociedad no tenga miedo a esto, porque esta revolución, el 5G, lo que va a tener es libertad. Y lo que necesitamos son gobiernos limpios que trabajen por la sociedad. Y entonces no hay que tener miedo a la revolución financiera, a la revolución tecnológica. Eso ya está aquí. A mí me encanta ver todo esto, lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo trabajan máquina a máquina, cómo pagan los sensores. Llegaremos y todo eso se van a pagar con criptomonedas. Que nadie lo dude. ¿Hasta qué punto, es más barato, hoy por hoy, con todas las restricciones tecnológicas, de escalabilidad, de la energía, etcétera, es más barato una transacción por blockchain con respecto a una transacción por transferencia o por tarjeta?
A ver, aquí hay que hacer un análisis diciendo que los bancos no son malos. Los bancos son los que nos han aportado liquidez para poder crear las empresas, ¿verdad? Pero los bancos están viciados en un sistema del que no pueden salir. Cuando tú haces una transacción internacional, entran en medio infinidad de intermediarios que hay que pagar a todos. El sistema está viciado en ese sistema. Lo que es ahora mismo blockchain es decir, tú no vayas con una transacción de banco a banco, de cuenta a cuenta. No, tú directamente, cuando una persona, por ejemplo, ahora mismo cuando hacemos una transacción, el banco le dices, hazme una transacción y envíamelo a Estados Unidos. Ese banco lo que hace en su base de datos es apuntar esa transacción, pero la tienen que ir apuntando todos los bancos, porque la transacción no va directamente a esa cuenta bancaria, va pasando por varias y cada banco va cobrando sus comisiones. Y lo que ha propuesto Satoshi Nakamoto es decir, vamos a cambiar el sistema tradicional y estos libros de contabilidad, que ahora le llamamos bases de datos, por una cartera digital que solo nosotros controlamos. Ya no necesitamos intermediarios. Pero ¿qué sentido tiene que yo mande una transferencia a través de bancos si yo se la puedo enviar a este señor directamente entre nosotros, bit to bit, de persona a persona? Y yo le envío esa transacción. Ahora resulta que llega en 6 segundos. Pero a cualquier parte del mundo. ¿Y qué tenemos ahora para que no valga dinero? Por ejemplo, a IOTA puedes enviar transacciones de dinero, coste cero. No cobran nada. A ver, ¿cómo se puede detener esto? La innovación no se puede detener. Es imposible. Yo lo veo, ¿no? Y pongo ejemplos. Por ejemplo, en el siglo XV, ¿verdad? Cuando nadie sabía casi leer en el mundo. Todo el mundo era analfabeto, ¿no? Y cuando Gutenberg intentó poner la primera imprenta, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó? Que el poder religioso y el poder político se opusieron a todo esto. ¿Por qué? Porque querían que todo siguiera igual. ¿Y pudieron detener eso? Las imprentas fueron recibidas con restricciones, impuestos, prohibiciones. Y en algunas partes del mundo, imprimir un libro estaba castigado con la pena de muerte. ¿Se detuvo? No se pudo. Cuando llegó, por ejemplo, los automóviles, lo mismo. ¿A quién perjudicaba en el siglo XIX y en el siglo XVIII? A las diligencias, a los ferrocarriles. ¿Y qué le pasó a los picatostes? Que intentaron frenar todo esto. Decían que espantaban a los caballos, que estropeaban las carreteras, que eran muy peligrosos. ¿Y qué es lo que obligaron a legislar? Pues mira, un conductor, cuando tú llevabas un coche, tenían que ir 3 personas. Un conductor, un mecánico y una persona que le acompañaba con una bandera, a modo de espantapájaros. Tenía que ir delante del coche espantando a los peatones, diciendo que venía un automóvil muy peligroso. Y la legislación además le obligó a que solo podían correr 6 kilómetros por hora. Eso estuvo muchos años con esas leyes. ¿Qué querían decir? Que querían detener. La innovación siempre se ha entendido detener. ¿Por qué? Porque siempre va perjudicado a sistemas tradicionales que están instalados. Entonces, cuando una persona ve que algo le va a perjudicar, si eso triunfa y si tiene poder, intenta frenarlo. Y normalmente, el poder económico siempre ha tenido una buena convivencia con el poder político. Pero bueno, vamos a salir que el motivo de la pregunta era por qué las transacciones son mucho más baratas. Entonces, no hay intermediarios. Cuando tú envías una transacción internacional, va a fluir de persona a persona, de igual a igual. Ahora, estas transacciones son ocultas, estas transacciones son para blanquear dinero, estas transacciones son para comprar drogas. Como en todo, el dinero siempre es como la colilla del fuego, ¿verdad? Los delincuentes y todos siempre son atraídos, pero en estos momentos el dinero virtual, el dinero criptográfico es una gotita en el mar, entonces no se puede poner como problema. Habrá gente que la utiliza para el mal, estos pagos, pero la inmensa mayoría de la sociedad la utilizaremos para el bien. Pero además, tenemos una gran ventaja. Cuando alguien nos dice que el mundo de las criptomonedas es algo anónimo, es algo que no se puede controlar, no está diciendo la verdad. Todas las transacciones que se han registrado desde la primera hasta hoy están registradas y se pueden todas controlar. Se pueden ver de qué wallet a qué wallet. ¿Qué ha sucedido hasta estos momentos? Que lo único que sucede es que las plataformas de enviar remesas y criptomonedas no estaban obligadas a identificar a esa persona con este monedero. Entonces, claro, era anónimo el monedero. Pero ahora,
ya empiezan a obligar a que esa persona que abre un wallet, como abrir una cuenta bancaria, ¿verdad?, en un banco, está ya obligada a identificarse. Entonces, no se puede falsificar nada. Lo tienen muy mal los delincuentes. Muy mal. Porque la policía tiene acceso a todo. Y está registrado. Y no se borra jamás. Es inevitable. Una cuestión, como ya nos estamos aproximando al umbral en el que tenemos un tiempo justo, casi dentro de 10 minutos, para llegar al acto de presentación de Globalización 4.0, donde todo el colegio participa, vamos a dar, si te parece, a dar el turno de preguntas, de aclaración de dudas o de debate. Alguno de los participantes que no esté de acuerdo con lo que hemos señalado, que tenga otros puntos de vista y podamos, por tanto, contrastar. Luego también yo haré una demostración práctica. Pueden descargar si quieren en el móvil la aplicación y yo les enviaré, si quieren, un script y podéis enviar entre ustedes esa moneda para que vean cómo se interactúa, para que tengan experiencia práctica, para que vean a qué velocidad se cambian, si llega a cualquier parte del mundo, cómo se cambia y cómo se envía una cripto de persona a persona o de monedero a monedero. Simplemente es descargar la aplicación y hacemos una parte práctica. Yo la voy a hacer aquí, pero luego todo lo que yo hago aquí lo pueden hacer entre ustedes intercambiando. Pues muy bien, lo podemos ver y si entre tanto hay alguna pregunta. Voy a aflojar el cable. Vale, pues ahí. Vamos a ver. Herminio, si no hay ninguna pregunta, por un poco conocer lo que decía Gustavo sobre el tema de las grandes tecnológicas y demás. Hay dos entidades o dos grupos, tanto el gobierno como los bancos, que no claudican. Quizá, mientras él la transferencia, házmela a mí. Si no te la hago a ti porque yo creo que va muy enfocada a él y yo sé la respuesta de Herminio, entonces así compartimos con la tuya. Tenemos que esperar a Facebook con su Libra, Google cuando saque su criptomoneda, Alibaba cuando saque la suya, para que los bancos y el gobierno claudiquen y la legislación vaya a la par de la criptomoneda, porque ahora mismo la gran barrera, por ejemplo, que tiene el proyecto de Eurocopay Herminio es legislativa, es normativa de que la ley, va a pasar como Uber, con los taxis y demás, va la ley mucho más retrasada que la propia tecnología. Bueno, esa es la barrera que tiene... Digo, para subir los micropagos de Herminio a la macroeconomía. Es el problema que tiene las fintechs de Herminio y que tiene Facebook o que tiene las mayores fintechs. Es el problema de todo, la principal traba regulatoria. Y a ver, por mucho que ciertamente hay un motivo, nosotros tenemos que, a pesar de todas esas trabas, no están funcionando. Hay muchísimas normas, pero esas normas se tienen que simplificar por operativa, porque ¿de qué nos sirve que existan tantas normas y Europa especialmente sea el campeón de las normas, después de oírle en la estrategia de Lisboa hace 20 años que iba a ser la mayor economía del mundo y no tiene de esas big tech ninguna? Iba a ser la mayor economía digital, la mayor economía del conocimiento, que ha estado haciendo ninguna. Que ha estado haciendo sobre todo regulaciones, muchas más que los americanos, incluso que los chinos. El problema es que esas regulaciones no son adecuadas, como hemos visto, pues chocan con lo que son los problemas reales de la protección de los consumidores y se dan cuenta porque hay resistencias y por eso precisamente el proyecto Libra tiene problemas, ¿no? Es muchos problemas fundamentalmente regulatorios y era un proyecto en el que, ojo, nada menos que 7 u 8 grandes firmas, entre ellas Visa, Mastercard, las varias plataformas de pagos, de eso estaban apuntadas, eran socios de Libra, se acaban de salir a la vista del coste reputacional que les supone el tener que afrontar indirectamente las críticas que está recibiendo el proyecto. Que no solo porque ser quien lo promueve Facebook, sino por que hay muchos, y es una pena que tengamos restringido el tiempo. Si hacemos otra sesión tendremos oportunidad, ya clasificadas incluso las regulaciones que vienen y tal, y veremos que incluso estos algunos de los temas que han sido y que siguen siendo
protagonistas como son los de competencia, protección de datos, algunos aspectos de seguridad incluso son ahora desbordados por otros que están surgiendo, porque eso es otra cuestión, hay muchas asimetrías entre las demandas regulatorias no solo por países, sino por continentes y culturas. Hay distintas preocupaciones, pero en todas la principal barrera es la regulatoria, incluso para que se desarrollen competidores de actividades como las que Herminio va a exponer. En China, una de las de más crecimiento y la que está dando lugar es el peer-to-peer, las transacciones P2P entre iguales, es decir, entre particulares incluso. Pues eso las organiza en buena parte los gigantes que han surgido con costes comparativamente más cortos que los que aquí pagamos por una tarjeta, que por cierto no lo notamos los consumidores, pero como digo, participan muchas partes en el sistema más tradicional, 4 o 5 partes de las tarjetas, pero el coste puede ser un 4 o un 5% simplemente de la transacción. Es el descuento que le hacen normalmente lo paga el comerciante. El descuento del comerciante, pero claro, el comerciante, esto funciona, como decía un experto mundial en competencia en una de las mayores autoridades norteamericanas, funciona como una cama de agua. Cuando viene un grande, pues se asienta y desaloja por el propio peso a los demás que tienen que afrontar las consecuencias, los costes, incluso de quedarse fuera. No lo paga ahora directamente el consumidor, pero indirectamente sí lo paga. Pues quizá ese producto viene a ser de alguna forma luego más caro, por algún tal. Otra parte, ya no solo por la respuesta del comerciante, sino la respuesta del banco. El banco puede ser que se avenga a unas determinadas condiciones, pero luego carga otras comisiones extras por distintos temas que no tienen nada que ver con la transacción, pero que como tiene que ingresar, y ahí están los bancos. En algún momento algún banco ha llegado a tener, por ejemplo, el BBVA, sacado del Banco de España hasta 200 figuras de comisiones. Otra cosa es que no aplicara todas, pero las tenía tipificadas, autorizadas. De esas 200, quizá el que estaba utilizando en un momento eran 100, pero comisiones por todo. Bueno, el ya tiene preparado, nos va a enseñar una aplicación que por suerte tiene 0 comisiones. Vale. Esto es lo que quiero que analicéis, que analicen ustedes, para que vean lo disruptivo que es de las nuevas tecnologías, lo que es blockchain, a lo que es lo que conocemos hasta ahora. O sea, un poquito para que se den cuenta lo que es esta innovación. Esto, por eso decía antes que no se puede detener, es imposible, nadie puede detener el futuro ni la innovación. Nosotros creemos que esto es innovación. Nuestra plataforma, cuando tú entras aquí, te va a permitir ver la cotización de todas las criptomonedas y lo vemos aquí. ¿Qué es una cotización? Pues igual que ahora mismo está todo el sistema de dinero fiat, nosotros aquí vemos toda la cotización en el tiempo real de todas las criptomonedas a través de una aplicación que se llama CoinMarketCap. Eso nos da el precio real de todas las criptomonedas. Entonces, una vez que nosotros podemos ver aquí todo, y decimos, bueno, pues yo voy a pagar ahora mismo en un café, por favor, cóbreme un cafetito. Yo voy aquí y elijo moneda. Fijaros la importancia. Voy aquí y elijo. ¿Vale? Aquí voy viendo en lo que quiero cobrar. Imagínate que dices, bueno, yo quiero cobrar hoy, vale, lo voy a cobrar en una moneda que se llama BTC. O en nada. Vale, pues voy a decirle que quiero cobrar en nada. El comercio dice, yo quiero cobrar en nada. O dice, vale, en nada. Y dice, ¿cuánto es, por favor? Cobrar 1 euro. Fijaros. QR. ¿Lo puedes leer ahí? Imagínate. Vamos a ver si me lo ve en la pantalla. Solución. Bueno, ahí lo tenemos, ya está leído. Que nos da la rapidez. Y el cliente lo que hace es pagar. Operación cobrada. En cualquier parte del mundo. Ese comercio ya tiene el dinero. Esto ya no se puede devolver.
Aquí no hay una cuenta bancaria que te dice una disputa, que el cliente no está de acuerdo, que tienes que ir con la disputa que dice que no le has atendido bien. Tendrás que ir al comercio, pero el cliente ya pagó y tú ya tienes el dinero en tu propio banco. ¿Y cómo lo vamos a ver ahora mismo? Vamos a ver la operación y el historial. Vamos a ver el historial. Aquí lo tiene. Resultados. He pagado. Lo tenemos ahí. Operación. 1 euro. ¿Vale? Vamos a ver qué ha sucedido si en nuestro back office, en estos momentos, EurocoinPay, esta pyme tiene que tener su dinero depositado. Vamos a ir aquí. Si vamos a euros, tiene cobrado ya, en su cuenta tiene depositado el dinero, pero ha dicho que lo quiere en una moneda que se llama ADA. Y nosotros lo que hemos hecho es conectar las APIs a 22 plataformas que hay de criptomonedas para que en tiempo real esta moneda la compre el cliente. El euro que nosotros le hemos dado a él ya la ha comprado en el mercado al precio siempre de 1 euro. Y le dan esta cantidad. Luego en su monedero de ADA, este cliente y esta pyme tiene ya que tener depositado esa compra. Mirad, moneda, todos los monederos tiene aquí está ADA. Si vamos aquí a esta moneda, vamos a ver, vamos a ir aquí. Y en el historial, monederos. Tiene que tener el cliente, vamos a ver aquí. Mientras que entro en el monedero, comentar que una de las ventajas competitivas de EurocoinPay es que integra lo que es el dinero fiat, dólares, yen, euros, con el dinero cripto. Es la única pasarela de pago ahora mismo que hay en el mercado que integra el dinero tradicional con el dinero fiat. Con lo cual, igual que se puede comprar con ADA, se puede comprar con euros, se puede comprar con yen, se puede recibir con lo que sea. Ahí ya vemos el pago que se ha realizado. Pero además, nosotros ahora mismo podemos ir aquí, vamos a ver, entramos a través del 1, vamos a ver el pago, ST, salimos aquí, vamos a entrar aquí, entrar el 15. Tiene que entrar con las claves. Vale. Este token.
aquí, bueno, me deja por esto. Vale, ya sé lo que estás haciendo. Que al comprimir la pantalla por este, ahora es cuando... No como mucho. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Es que al comprimir cierra y entonces no lee la apertura. Lo vamos a ver, ¿vale? Mientras tanto, ¿hay alguna otra cuestión? Porque vamos a tener que en un minuto salir consecuencia de lo que decía que el colegio está volcado en el acto que empieza dentro de 20 minutos. Sí, no. ¿Hay alguna? Es muy interesante, pero eso de que haya ahí una blockchain, ¿quién se ha enterado de esa transacción? Por un lado, ¿qué somos el blockchain? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué máquinas son? ¿Qué ordenadores? Bien, simplemente voy a hacer esta y le contesto a esa pregunta. ¿Me da un segundillo? Si la empresa te paga, todo el mundo se entera de lo que paga. Ahora mismo le contesto a... Muy buena pregunta. En ese sentido también, ¿quiénes son los mineros? ¿Quiénes son las personas que controlan esos mineros? ¿Y cuál es su función exactamente? Ellos crean la moneda. Bueno, operan en la generación de las cadenas de bloques, pero no son realmente los creadores de la moneda. Bueno, a ver, Me deja entrar aquí. Vale. Vale. Vemos ahí el pago. Lo vemos ahí realizado. Pago en comercio a la hora que ha sido un ECT, un euro, que equivale a esta criptomoneda y todo lo que ha sucedido. Ahora mismo yo puedo ir aquí y entrar en la red. Vemos que he hecho el pago. ¿A qué hora se ha pagado? El día 30 del 10, que soy a la hora, las 16:36, que me imagino que será esta hora. ¿En qué bloque? Enviado desde el monedero. ¿Hasta qué monedero? ¿Vale? ¿A quién se le pagó? Aquí lo tenemos. ¿En qué bloque se ha ejecutado? Oh, perdón. Pero la cuestión que planteaba muy interesante No, es para ver cómo se resuelven los problemas de privacidad que se están dando en otros ámbitos. Vale. Se sabe que se ha hecho una operación, pero no se sabe quién ha sido. No se venga un juez o venga un policía y diga que quiere saber quién. Me ha dicho antes que antes era anónimo, pero ahora hay que asociar el nombre a la cuenta. Es lo que van a exigir ya, la normativa, la legislación. Que esperamos que todo eso Hay una suceda. identidad digital europea que lo que permitirá es saber quién. Pero tú no puedes saber lo que cobra alguien, porque el Ayuntamiento de Madrid le ha pagado la nómina de cripto a un usuario. Sabes la cantidad, pero sabes que hay una transición de esa cantidad a alguien. Incluso Francia acaba de aliviar parte de... Y respondiendo a lo de los mineros al final son personas que ponen sus ordenadores para hacer ese proceso. Y para que todo se digitalice y demás. Y cobran unas comisiones por dejar el ordenador puesto ahí. Es como servidores que yo... Vamos, todos podemos ser mineros. Cualquiera de vosotros podéis ser minero. Dejas el ordenador encendido toda la noche y está procesando información de blockchain. Por eso es público. En la economía esta que habla compartida del trueque, al final es intercambio entre personas que comparten información porque confían. Y el caso es que, claro, confías ya en 2 millones de usuarios. Esto es lo que podemos ver, perdón, Alberto Martínez. Esta es la transacción que se está ejecutando a través de IOTA. ¿Vale? Aquí vemos desde la IOTA pública, la podemos ver. Transacción confirmada, ya está confirmada. Podemos comprobar también si es real la transacción, no nos vayan a engañar. Hacemos esto. Hacemos la copia, ¿verdad? Copiamos toda la transacción, que nosotros lo que hacemos es encriptar toda la operación. La copiamos. Adelante. Copiar. Y ahora hacemos una comprobación para ver si es verídica o nos están engañando. Compramos públicamente, registramos la transacción, la comprobamos. El formato del mensaje es erróneo. No lo ha cogido bien. Vamos a ver.
copiarla. Vamos a borrar esta. Vamos a ver, Andrés. Vamos a ver la transacción confirmada, operación pagada. Si cogemos aquí, eso es cuando quieren, por ejemplo, el comerciante. Te falta el primer dígito luego. Ah, claro, por eso no lo he cogido antes igual. Entonces lo que nos va a permitir ahora es saber si la transacción. Vamos a ver por qué no me permite. Mientras que lo comprueba, lo resumo. Al final, blockchain, además, la traducción es que es un libro contable abierto. Es un libro contable como la contabilidad de toda la vida de ingresos y gastos, o el haber y el debe. Pues es eso, pero compartido. Y todo el mundo es accesible a todas las transacciones que se hagan. Entonces, en ese libro compartido, en ese blockchain, para que hagáis una idea, podemos meter cualquier cosa que sea confiable. Es decir, con la tecnología blockchain se puede hacer desde un sistema electoral hasta una encuesta pública. Y se basa todo en la confianza. Es decir, que no hay intermediarios y yo confío en la otra persona para hacer una transacción. Y esto es dedicado al tema de contable, pero podría ser dedicado a cualquier tema. De hecho, se usa, hay muchos para el tema del medio ambiente, eficiencia energética, economía. Me está dando el problema porque al meter el proyector lo que me hace es comprimir. Entonces no le permite leer todos los datos al ordenador. Claro. Cuando verificamos ya la transacción. Pero vamos, para que se os quede un poco la idea de lo que es la tecnología de blockchain, 3 pilares básicos. Identidad, que es lo que decía Herminio, es decir, quién eres. El sistema te pregunta quién eres, reputación, es decir, eres quien eres. Lo que hace el sistema es comprobar que realmente es Herminio que está haciendo la transacción ahora mismo. Y la tercera es el servicio. En este caso, un servicio de transacción financiera, pero podría ser cualquier servicio asociado a un ecosistema digital. Es decir, podríamos votar con el sistema blockchain. De hecho, ha habido, vamos, esto lo comento un poco aquí bajo. Hubo una propuesta para el proceso, para el tema de la encuesta que se hizo y todo el referéndum y demás de una empresa catalana, una consultora, que hizo un sistema basado en blockchain para votar. Y era un 10% el presupuesto que aceptaron por urnas. O sea, la suma de papel, si valía 1 millón de pesos, pues valía 100.000. Hacerlo con blockchain porque es una tecnología muy barata. Es una tecnología muy deductiva, pero que es barata porque te asocias a algo que es gratuito. El sistema es compartido, con lo cual no tienes que pagar licencia, ni tienes que pagar royalties, ni tienes que pagar. Entonces, claro, esa base no cogieron en Cataluña, pues supongo por razones a lo mejor de políticas o por razones a lo mejor de que no se hacía todavía. Pero es un sistema mucho más transparente que cualquier sistema, porque no se puede engañar. Al blockchain no se puede engañar porque es compartido todo. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguiremos, le pediremos a DICAE y al colegio que convoquen otros con un poco más tiempo otras jornadas y esperemos que en esas tengamos la oportunidad de discutir más. Muchísimas gracias. Ha sido rapidísimo. Contesto la pregunta. Sí, bueno, pero contesta. Era sobre la privacidad. Si hasta ahora solo es un número, pero a partir de ya es un número asociado a un nombre, muy fácil que una cuenta y un nombre. Nosotros creemos que debemos de la regulación y para que esto avance es posible que los legisladores saquen la regulación con esa normativa, que obliguen a las plataformas, si hay una inspección de ese cliente, tenga que estar vinculado ese wallet a una identidad para evitar el fraude y sobre todo el blanqueo de capital. Pero sería como un proceso de auditoría para que esté todo más o menos gestionado. Pero es una auditoría que solo se hará en caso de que haya un problema, de que haya transacción errónea, cualquier. Claro, lo público es un número de cuenta o un número de wallet. Eso es un número de wallet. Eso es lo que se da. Como si fuera un IBAN o de un banco, pues igual. El IBAN no sabes de quién es, pero hay un IBAN. Nosotros creemos que la legislación obligará a vincular, tengamos el control de esos clientes, por lo menos que tenemos que saber qué identidad tienen. ¿Por qué? Porque si Hacienda o cualquiera en algún momento dado quieren vincular los movimientos de dinero de ese wallet, se le puede identificar, porque entonces si no, sí sería un blanqueo de capitales en toda regla.
Pues eso es así, pero eso no hay ningún problema, porque ahora mismo las criptomonedas empiezan a estar ya reguladas desde Hacienda. Nosotros todos los beneficios que tengamos de criptomonedas tenemos que pagarlo, los impuestos, entre el 19 y el 23%. Esto es, cuando nosotros tengamos beneficios a través de las cripto, ya tenemos que pagar los impuestos. O sea, eso ya está regulado. Pero claro, ellos también querrán saber cuánto movimiento ha habido ahí, porque entonces sería la selva económica. Y eso me imagino que es imposible que se tolere. Y la fluctuación del valor de cambio de la moneda. La fluctuación del cambio de la moneda es una bendición, sobre todo para la gente que esté invirtiendo a corto plazo. La gente que quiere hacer trading, la gente que quiere invertir a corto, a venta, a largo. Eso es una bendición, porque a ti cuando te dan una herramienta que oscila, tiene una volatilidad, pues igual en un día del 20%, del 30%, del 40%, y tienes esa opción, esa posibilidad de colocar un stop loss ahí para que cuando se derrumba, tú hagas la venta y esperar abajo y que suba otra vez. Eso es una oportunidad que hemos tenido que ha sido tremenda. La gente ha ganado aquí infinidad de dinero a través de las criptomonedas, muchísimo dinero. Simplemente la mayoría de gente, cuando le preguntas los activos criptográficos que tienen y qué hacen con ellos, qué hacen los pagos, si las gastan, te dicen que no, que están todos esperando a que suba su valor. O sea, la gente compra como un activo especulativo, como una reserva de valor, y los deja ahí. Cuando nosotros entramos a los wallets, identificamos estos wallets, ¿verdad? Y los vemos que el movimiento de esas monedas no se mueve. Los que más dinero tienen van acumulando más Bitcoin. Quiere decir que confían en este modelo económico y lo tienen a largo plazo. Pero cuando tú quieres, por ejemplo, ser un cliente y quieres trabajar y quieres tradear a través de criptomonedas, es una bendición. Por ejemplo, Bitcoin la semana pasada cayó un 40% y luego se recuperó otro 50%. Ese movimiento, esa volatilidad en un tiempo tan corto, ¿quién no la quiere tener en el dinero fiat, en la bolsa? Todo el mundo. Entonces, cuando tú realmente, esta gente que está invirtiendo en criptomonedas, que le hablan de la volatilidad, le da exactamente igual. Porque ellos lo que han hecho es invertir a largo plazo. Y saben, como yo bien digo, cuando tú, por ejemplo, inviertes y analizas y estudias y ves qué es blockchain y ves todo lo que hay detrás, lo que es, bueno, sé, la reserva de valor, lo que es el valor intrínseco de esta moneda, cuando ves que su red de pago puede ahorrar al mundo más de 200.000 millones en transacciones, eso tiene un valor intrínseco importante. Entonces, todo esto, si lo analizas bien a nivel profesional, te das cuenta que la moneda puede escalar. Sí. ¿Con qué porcentaje? Con un 80%. ¿Y se puede ir a cero? Sí. ¿Y qué valor y qué porcentaje la gente que lo hemos analizado tiene? Pues igual un 5% solo. Es como decir, tu banco donde tienes el dinero se puede ir al carajo. Sí. ¿Y qué porcentaje hay? Muy poco. ¿Y porcentaje de que no se vaya al carajo? Pues hay mucho. Pues en esto igual, cuando tú analizas, cuando no lo entiendes, cuando alguien te dice, Bitcoin es una burbuja, Bitcoin es una estafa, Bitcoin es una estafa piramidal, y le preguntas, a ver, Bitcoin cuántas monedas va a tener, qué es el halving, qué es no sé qué, y no sabe contestar, es igual que si a mí me preguntan y me dicen, ¿qué es la energía nuclear? Eso es peligroso, es una mierda, eso. Pues una persona que haya estudiado física, que esté trabajando en eso, le dirá, ¿y por qué? Entonces yo quedo ridículo, no puedo contestar porque no estoy formado. Entonces la gente aquí, Damon, Jimmy Morgan, el presidente, siempre ha dicho que ganar dinero con Bitcoin no es ético ni moral, que es una burbuja, que es una estafa, pero ese hombre sale en los medios de comunicación a hablar y no sabe ni las monedas que se van a crear. Muchas veces dicen que 21 millones, pero igual luego salen 500. Es que no ha estudiado el código, no sabe lo que es Bitcoin. Para que eso se mueva tiene que haber una comunidad que se ponga de acuerdo. Y si en estos momentos hay ya más de 100.000 ordenadores que se llaman los mineros, esos mineros, esas personas que han puesto ahí el ordenador, que es un nudo de la red, tienen que estar de acuerdo todos en que esta red y ese código se modifique. Fijaros lo que os digo. Entonces, la comunidad que está ahí no tiene ningún interés en perjudicar Bitcoin. Todos lo que quieren es vivir de esa red. Cuando tú, por ejemplo, eres un minero, compras un ordenador, descargas la aplicación de blockchain y te pones como minero, es el ordenador el que está haciendo el minero. Y tú lo que estás intentando es conseguir lo que se llama aceptar la prueba de trabajo, que es descubrir esa prueba para verificar la transacción, y si aciertas te van a compensar con los nuevos Bitcoin que están saliendo cada 10 minutos, que en estos momentos son 12,5 Bitcoin al mundo que salen cada 10 minutos. El año que viene, en 2020, se produce un halving y se reducen a la mitad, y así sucesivamente hasta el 2140. Por eso decimos que Bitcoin es finito, porque todo el mundo sabemos, y ahí hay que votarlo.
No, o sea, porque una empresa quiera manipular el código y quiera cambiar las normas, no puede, ni Satoshi, ni nadie, no está controlado por nadie. Entonces, imaginaros que una empresa ahora tiene la curiosidad de decir, me voy a comprar el 51% de la red de cálculo de Bitcoin. Pero es que está calculado que comprar eso vale más que lo que vale la red de Bitcoin. Entonces, ¿quién va a comprar para perder? Nadie. O sea, esa amenaza de la red Bitcoin no existe. Es imposible. Y si una persona comprara el 51% de la red Bitcoin de la minación, el resto de gente no tendría ya interés. Entonces ese hombre, aunque quisiera subir la moneda, nadie la compraría, porque está manipulado. ¿Entendéis? Entonces ese riesgo no existe, no es real. Muy bien. ¿Me iría un poco esa volatilidad de la criptomoneda? ¿No va un poco en contra del producto que nos estás enseñando? No. Porque yo, por lo que veo ahí, tengo varias carteras, salgo de casa, pero esas carteras están sub y baja. Bien. Como le decía antes, en esta cartera, nosotros podemos seleccionar con la moneda que cobramos. Vamos aquí y podemos cobrar en euros, en yens, en dólares, lo que tú quieras. Esto es, la ventaja y el milagro que nosotros hacemos es que un cliente se va a la cafetería, puede pagar en Bitcoin, pero la cafetería cobrar en dólares o en euros. O sea, no tiene ningún riesgo. Y además hay otra ventaja. Cuando tú colocas aquí y dices, bueno, quiero cobrar en Bitcoin. Según cobras el Bitcoin, al minuto tú puedes decir que lo quieres cambiar en euros. Y nosotros te ponemos en mercado tu Bitcoin para que se convierta otra vez a euros, a coste cero, sin control de ningún tipo. Esto es, tú interactúas de ahí. Y nosotros lo que te damos son unas herramientas para que tú tengas todas las opciones del mundo. O sea, al cliente le damos la opción, según va a pagar, de pagar con lo que quiera. Está subiendo de BTC, pues con ese no pago, quieto. Está bajando DAS, pues pago con DAS. Plax, pago. Y el cliente selecciona y dice, ¿con qué quiero cobrar? No me quiero arriesgar, a mí las criptomonedas es un cuento chino, yo quiero pagar en euros, quiero cobrar en euros. Y cobra en euros, selecciona euros, y nosotros lo que hacemos es intermediar que a ese cliente que está pagando con Bitcoin, se los ponemos a vender, le damos en la plataforma euros y él paga al comercio con euros. Y eso todo lo hacemos en 5 segundos, no más. ¿Me entienden? Entonces, la libertad del comercio, el milagro que hay es que puede cobrar con dinero fiat. Y si tiene dudas, si tiene miedo en el ecosistema de criptomonedas, puede ir interactuando. Cuando tenga ahí los euros, los puede intercambiar por DAS, por Ethereum, por Bitcoin, por lo que quiera. Y al tiempo siguiente volverlos a cambiar, porque la plataforma no le va a cobrar nada. ¿Y qué es lo que se ahorra? Nuestra plataforma al usuario no le cobra nada. Es coste cero. ¿Y al comercio? El comercio paga solamente 0,20%. Esto es de cada 100 euros paga 20 céntimos. Y además le damos la posibilidad de que no hay posibilidades de reembolso. Nadie le va a disputar ese pago. ¿Me entendéis? Hay muchos comercios. Bueno, nosotros tenemos añadidos, aquí los vemos. Tenemos también la ventaja de que tú cuando vas a la aplicación te vamos a redirigir a todos los comercios. Tú le picas y vamos a ir ahí. Vamos a darle y te vamos a llevar a esa pyme a través de Google. Te vamos a avisar por el camino que eran 10 kilómetros para la gasolinera que acepta cripto. Y tú aquí puedes vender la pestaña que quieras y añadir hoy menú del día al 5%. Y aquí llega toda la comunidad. Te llega lo que se llama un SMS, que este comercio hoy o este restaurante está haciendo un 0,5%. ¿Vale? Entonces te vamos avisando y esto es totalmente gratuito. Si le das, te llevamos a ese comercio. Dirígete al suroeste por calle de las Hileras hacia calle del Arenal. Y te va diciendo el descuento que te hace ese comercio, el menú que tiene. Mi pregunta, ¿hay muchos? ¿Hay pocos? Bien, nosotros en estos momentos tenemos unos 400 en lista de espera. Tenemos unos 40 o 50 comercios. ¿Cuál es el mayor problema que hay ahora? Hay que hablar con claridad. Cuando nosotros, por ejemplo, lo visitamos y vamos a decir, oye, ¿tú quieres que instalemos el TPV para cobrar el cripto, el dinero? ¿Cuánto cobráis? 0,20. Y no tiene ningún problema. Lo primero que hace el día siguiente es ir al banco. Es decir, oye, que me están ofreciendo una pasarela de pago, que, oye, que solo me cobran el 0,20 y tú me estás cobrando el 0,40. Mira, ¿pero qué es eso? Sobre todo.
cuidado con eso, que eso es una burbuja, eso es una estafa, eso es... ¿Por qué? Porque todavía la mayor arma que hay, de destrucción que hay en la sociedad, ni son los helicópteros no sé qué del ejército, es el miedo a la sociedad. Entonces, cuando la sociedad tiene miedo a algo, y en Europa estamos acostumbrados a la seguridad. Entonces, como en estos momentos todavía el mundo criptográfico no está legislado, sobre todo en España, en otros países, está todavía en Estonia, está ahora mismo legislándose en Francia, está en Suiza, está en varios países. Entonces, al no ser legislado, hay un poco pánico de entrar en algo como que es ilegal. Pero es que no es nada ilegal, es una pasada de pago que tú lo que haces es que pagas y él tiene que pagar. Eso queda todo registrado, o sea, lo tiene que pagar la tienda y tiene que pagar de todo, porque tiene una gran ventaja. Tú fíjate la gran ventaja que tiene este comercio. Tú vas a hacer el pago y cuando tú vas a pagar, el camarero mete su clave, mete su número. Y ese camarero, todo lo que haga, queda grabado en tiempo. En la base de datos del móvil, en el blockchain de por vida, en el libro público de IOTA. No se puede nada modificar. Esa persona no puede hacer nada. Y cuando quiera devolver algo que puede, yo me he equivocado, me cago en la leche, pues tú te vas aquí y devuelves, vas a reembolso. ¿Quién te pagó? Pues te pagó el 15. ¿Cuánto te pagó? Pues te pagó 1 euro. Bien, pues lo que haces es devolvérselo otra vez. O sea, sí. Operación cobrada con éxito, ya se lo has devuelto, pero es que ya ha quedado registrado quién ha devuelto ese dinero. Y el empresario o la persona puede decir a ver por qué ha devuelto ese dinero, tiene que justificarlo. Pero además, esto facilita algo extraordinario. Cuando esto, por ejemplo, llegue a masificarse, a que las masas lo tengan, el comercio ya no necesita tener cambio, ni caja, ni nada. Tú imagínate lo que es ahora mismo nosotros, esta aplicación, nosotros hacemos esto. ¿Cuánto quiero cobrar? Porque yo como cliente también digo, bueno, pues voy a cobrar 100 euros. 100 euros. Escaneo, lo copio, se lo envío a Estados Unidos. Ligeramente a la izquierda hacia Plaza de Herradores. Finalizar. Lo envío a cualquier parte del mundo y en el momento que me lo pagan, ahí va a salir operación cobrada. Cuando yo veo ahí operación cobrada, ya envío el producto a lo que sea. Esto se puede realizar en 6 segundos. O sea, imagínense lo disruptivo que es esto. Esto es como, yo soy de León, ir a León, ahora mismo en el AVE, que duramos hora y pico, a cuando yo iba a Bilbao a estudiar, que duraba en un tren de vía estrecha y duraba 12 horas o 14. Entonces, ¿cómo es posible que la sociedad cuente con estas herramientas? Como les decía antes, estamos digitalizando todo, los informes médicos, todo, ¿verdad? La música, el cine, los libros. ¿Y cómo es posible que el dinero no? ¿Qué intereses hay aquí para que no se pueda digitalizar el dinero y lo podamos enviar? ¿Para qué queremos intermediarios? No tiene sentido. Pero si estas herramientas están creadas, ¿quién va a detener esto? ¿Hay posibilidad de detener esto? La sociedad llegará a un momento de decir, ahora, si esto está así, esto... ¿Por qué? Pues la gente reclamará lo que se llama la soberanía del dinero otra vez. No tiene sentido que un banco central gestione y controle todo el dinero. Si yo, por ejemplo, soy un trabajador y yo cumplo y debo cumplir y mi dinero que tengo ahorrado está pagado todos los impuestos, ese dinero es mío y es mi patrimonio y debo de gestionarlo como quiera, siempre y cuando. Oiga, que se puede blanquear dinero, oiga, vaya usted a poder que blanquee dinero. Porque si no, por ese razonamiento, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, sacar el carnet de conducir, tráfico me puede decir, oiga, mire, le vale renovar el carnet 100 euros, pero por si acaso usted va a hacer infracciones, le vamos a añadir 500 euros de sanción. Oiga, ¿pero por qué? Ah, porque igual usted va a cometer infracciones. No, oiga, usted vaya a pillar al que pase por el pueblo a 80, pero a mí no. Pues esto es lo que hace exactamente igual. Ahora mismo nos criminalizan a todos del blanqueo de capitales, pero el 90% de la gente somos honestos. Entonces, recibimos el mismo filtro que esos delincuentes. Sí, pero me falta lo que decía antes Gustavo, el cambio cultural, la educación. Claro. Y que sobre todo estamos en el momento a nivel de marketing, por decirlo, los comercios, no sé, Gustavo lo recordará, de cuando ponían los carteles de aceptamos Visa o aceptamos tarjeta de crédito de plástico, pues cuando entró las tarjetas de plástico, pues estamos en el mismo momento. Hay un cambio y será 1 año, 2 años. Y luego también, ya para acabar, imaginaos las tarjetas de crédito. Porque esto es claro, Estaba
cerrado el acto, pero aquí seguimos. Bueno, podríamos estar porque es apasionante esto. A ver, era lo bonito, ahora sabía lo bonito. Pero, Gustavo, simplemente te digo una cosa para acabar. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un pago con una tarjeta, esa tecnología viene de 1958 y fue inventada por unos intermediarios que no están preparadas esas tarjetas para Internet. Cuando nosotros pagamos con esa tarjeta, estamos dando todos nuestros datos personales. Y estamos facilitando dónde vivimos, qué banco, qué cuenta, todo asociado. Y ellos, Visa, Mastercard, cogen toda esa información y luego lo venden. O sea, ese es el valor intrínseco de las tarjetas. Entonces, esas tarjetas no están preparadas. ¿Por qué? Si entráis, por ejemplo, en la red oscura de Internet, por la noche, en páginas que hay como Trends, Libel, todas estas, veréis que están vendiendo cientos, miles de tarjetas hackeadas por 500 euros, por 100 euros. O sea, aquí te han entrado, te han hackeado la cuenta. Por ejemplo, imagínate un restaurante. Se pone de acuerdo y todo el mundo que pague con tarjeta, coge con el móvil del operario y le va sacando la foto a las tarjetas. Y por la noche se le pasa la información a estas empresas. Estas empresas por la noche lo venden. ¿Y qué hacen estas empresas luego? En el momento que tengan ahí tu nombre, tu teléfono y todo, ya, ¿qué hacen? Lo que hacen es llamar a tu empresa que controla tu móvil. Esto es Movistar, que dice, oiga, soy el niño Fernández de Blas y he perdido en mi móvil. ¿Me pueden hacer una copia de mi tarjeta? Y hasta ahora, estas empresas te la dan y se la están dando a ese fraudulento. Entonces ya tienen los datos de tu móvil y cuando le llega el SMS, le llega a ellos también porque tienen duplicada la tarjeta y tú no lo sabes. Entonces ya tienen la tarjeta, ya tienen el nombre y ahora ya tienen el PIN que te envía tu banco para meterlo ahí. Y cuando te quieras dar cuenta, tu tarjeta, por ejemplo, y tu cuenta bancaria ha sido hackeada. ¿Nos protegen las tarjetas de crédito de los bancos de este fraude? Sí. A los usuarios sí, no somos responsables, pero eso tienen cosas, más de 50.000 millones al año, que los tenemos que pagar. Y los comercios que realmente han cobrado con tarjetas robadas fraudulentas, le pueden retener el dinero y te pueden llevar una disputa. Y puedes perder esa disputa y no pagarte al banco. ¿Entendéis? Y eso es lo que hace blockchain, eliminar todo esto. El mundo se ahorraría, que lo ha dicho Billy Morgan hace 15 días, si todo el mundo pagara con blockchain en estos momentos. Las tarjetas de crédito tienen un coste ahora mismo anual de 200.000 millones. Elena ya, bajando el dinero. Ah. Quiere repartir pastel.